Cuando nos encontramos con una persona que tiene el Sol en Libra y la Luna en Leo, estamos ante el arquetipo del anfitrión radiante, una personalidad que vive para integrar el equilibrio de sus vínculos con una expresión creativa y poderosa. El Sol en Libra representa nuestra esencia, nuestra voluntad consciente y el área de la vida donde buscamos el encuentro con el otro. Esta energía de aire nos impulsa a mediar, a buscar la belleza y a movernos con diplomacia, afectando nuestra necesidad de consenso, de justicia y de encontrar un sentido de armonía en nuestra existencia. Por otro lado, la luna en Leo representa nuestro mundo inconsciente y el área emocional que nos da seguridad. Aquí, la sensación interna no es de una búsqueda de paz silenciosa, sino de una necesidad vital de validación, juego y afecto centralizado. Este signo lunar afecta la forma en que procesamos lo que sentimos, obligándonos inconscientemente a buscar el aplauso y el reconocimiento para no sentirnos vulnerables ante la indiferencia o la falta de importancia en la vida de los demás. La combinación de ambos en una misma persona crea una personalidad sumamente carismática, generosa y estética que habita en un estado de seducción constante. Es alguien que tiene la esencia de un diplomático, pero el inconsciente de un rey o una reina. Su personalidad es la de un líder con encanto, alguien que necesita que su búsqueda de equilibrio sea reconocida y admirada socialmente. En las relaciones personales, esta dualidad se manifiesta como una búsqueda de romance épico y estéticamente perfecto. Para esta persona, el amor es un escenario donde ambos deben brillar. En una pareja, no buscan solamente compañía, lo que su naturaleza realmente exige es admiración mutua y alguien que sepa tratar con distinción su necesidad de ser el centro de atención afectiva. Si surge un conflicto, la mecánica interna se vuelve muy interesante. Su esencia libriana tendrá el impulso inmediato de suavizar las cosas, de buscar el punto medio y usar la diplomacia para no romper el clima. Pero ese deseo de armonía se mezclará inevitablemente con su necesidad inconsciente de ser respetado y de que su herida sea validada. Un ejemplo muy claro sería el de alguien que, ante una crisis de pareja, intenta hablar calmadamente para restaurar la paz. Sin embargo, durante todo ese proceso, su luna en Leo sentirá una herida en su orgullo, querrá una demostración de afecto dramática o una disculpa que le devuelva su lugar de importancia, y no se sentirá emocionalmente a salvo hasta que no recupere su trono en el corazón del otro, porque el desprecio le duele más que el conflicto mismo. No es que sea una persona pretenciosa, es que su inconsciente le dicta que el único lugar donde está emocionalmente a salvo es en el calor del reconocimiento y en la generosidad compartida. Para esta persona, la vulgaridad o el ninguneo es mucho más amenazante que una diferencia de ideas. Su sentimiento de seguridad aparece cuando logra que su mundo interno de pasiones sea tan equilibrado y bello como la imagen de poder y gracia que proyecta afuera. El desafío aquí es no volverse una persona dependiente de la mirada ajena, entendiendo que a veces la justicia del sol requiere decisiones que no siempre son populares o aplaudidas, aunque la luna inconsciente tema que, si no agrada, va a dejar de brillar. En el ámbito profesional, esta combinación tiene un potencial enorme porque une el tacto del que convence con el magnetismo del que lidera. Su escenario ideal son las relaciones públicas de alto nivel, el diseño de modas, la gestión de eventos de lujo, el derecho artístico o cualquier espacio que requiera una personalidad fuerte capaz de mediar con elegancia. Para entenderlo, imaginemos el caso de un curador de arte o un director de protocolo. Su esencia libriana lo impulsa a buscar la belleza y el acuerdo. Su sol quiere inspirar confianza a través de la equidad. Sin embargo,
lo que hace que este profesional sea realmente efectivo es su inconsciente leonino. Mientras su esencia apunta al trato social armónico, su inconsciente lo obliga a que ese trato tenga brillo. No quiere solo que el evento salga bien, quiere que sea el mejor y que su nombre sea recordado. Un ejemplo práctico. Imaginemos que este profesional lidera una campaña de imagen. Mientras que su sol en Libra es el que cuida la estética y las negociaciones con diplomacia, su luna en Leo es la que se encarga de que la presentación sea impactante, glamorosa y que el equipo se sienta motivado por su liderazgo generoso. No solo busca la armonía, busca la gloria del buen gusto. Esa capacidad de unir la gracia con la autoridad creativa es lo que los vuelve profesionales tan fascinantes y exitosos. Sus fortalezas radican en una generosidad estética y una capacidad de inspirar a otros fuera de lo común. No es solo que son amables, sino que son los que mejor saben dar color y dignidad a la vida de los demás. Un ejemplo claro de esto es su capacidad para organizar encuentros donde todos se sienten importantes y cuidados. Mientras otras personas se quedan en la cortesía fría, esta combinación usa su luz solar libriana para buscar el equilibrio, recordando a todos la importancia de los vínculos, pero al mismo tiempo, su luna inconsciente en Leo aporta el calor necesario para que esa armonía no sea artificial, encontrando siempre la forma de que el afecto sea el centro de cualquier acuerdo. Sin embargo, sus desafíos principales tienen que ver con la vanidad y el miedo al juicio social. El problema es que el deseo de Libra de no molestar se suma a la necesidad de Leo de ser adorado. Un ejemplo muy común de este desafío es cuando, impulsados por su deseo libriano de mantener la paz, terminan sacrificando su propia verdad porque su inconsciente leonino no soporta la idea de ser criticado o de perder el aplauso. Sienten que se frenan a sí mismos porque su necesidad de reconocimiento los vuelve vulnerables a la opinión pública, haciendo que les cueste horrores tomar una postura firme cuando eso implica que alguien deje de admirarlos. El riesgo es que terminen viviendo para la galería, perdiendo su verdadera esencia por sostener una imagen de perfección que ya no los representa. La conclusión general es que Libra con luna en Leo es, en esencia, un arquitecto de la belleza radiante. Es alguien que tiene la visión puesta en el equilibrio de los vínculos, pero el corazón siempre encendido para iluminar el escenario social. Su verdadero propósito y la clave del éxito para esta combinación radican en integrar sus dos mundos. Entender que la pausa que impone el deseo de agrado no es una debilidad, sino el control de calidad que hace que su brillo sea respetuoso y compartido. Cuando logran que su necesidad de reconocimiento trabaje a favor de su capacidad de armonizar, sus acciones no solo atraen, sino que inspiran y elevan el nivel de todos los que los rodean. Es, en definitiva, el puente que une la elegancia con el sol.